Sandoval es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigadora en el área de Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conocida como la UAP, en donde ejerce también la docencia en maestría y doctorado del posgrado en Historia. Dedica sus investigaciones a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX, con un enfoque cultural y sociopolítico, atendiendo especialmente la historia regional. Ha publicado diversos trabajos acerca de coyunturas de cambio en la política mexicana, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la Revolución Mexicana. Su más reciente libro, como autora única, lleva por título La formación del consenso por la independencia, lógica de la ruptura del juramento, Puebla 1810-1821. Dirección de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2010. El libro que coordinó también fue la autobiografía y textos autorreferenciales, experiencias y problemas heurísticos, publicados en coedición por la UAP y el Errante Editores. Es miembro del Sistema Nacional y ha obtenido el Premio Salvador Azuela a Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, y el Premio Alfonso Caso, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mejores tesis de grado. Asimismo, recibió la presea Gilberto Bosque Saldívar, que le otorgó el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en el año 2010. Pues muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Te escuchamos con gran gusto en esta conferencia que lleva por título Los sentimientos de la nación y el Congreso de la Náhuatl. Adelante, Alicia. Bueno, pues antes que todo, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, con el público que has venido cultivando a lo largo de tantos cursos. Un público informado y muy interesado en los temas de historia, y para mí entonces es un gran honor formar parte, digamos, de los colaboradores que te han apoyado en esta misión de divulgación de las actualizaciones, los replanteamientos, las investigaciones que sobre temas fundamentales de México se han venido exponiendo en estos cursos que has organizado de manera muy fructífera. Bueno, en la historia constitucional de México, en realidad como es de conocimiento ya más o menos generalizado por las ceremonias de los bicentenarios, arranca, de hecho, en un sentido moderno, con la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. El segundo experimento que fundamente el origen y el nacimiento de una nueva entidad independiente, el segundo experimento constitucional, pero el primero que es que busca fundar la nación independiente es el que se construye con el Congreso de Anáhuac y que es parte de los escritos políticos de los insurgentes, en los que se fundó principalmente o arrancaron fundamentalmente de la inspiración y de la urgencia, de la presión, la necesidad que detectó Morelos de darle, y que es continuación de la de Hidalgo, de darle forma a una respuesta política a la insurgencia, que ya se iba definiendo como
una lucha que buscaba la independencia, es decir, con un programa político y con un proyecto fundacional que se plasma precisamente en el decreto constitucional de Apatzingán, pero los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, escritos por él, en realidad son el antecedente inmediato de ese decreto constitucional, que, reitero, es el primer documento que aspira a dar forma y fundamento a una nación, a un Estado-nación que se aspira a formar. Como sabemos, la tarea de fundación de este Estado-nación arranca con la independencia, pero el proceso de construcción del Estado Nacional es un proceso de muy largo, que abarca muy largo tiempo, y es la coronación, digamos, de una serie de experimentos constitucionales que van tratando de dar sentido y organización, así como unidad a las diferentes fuerzas que se fragmentaron con motivo de la independencia. En ese sentido, una palabra clave que hay que tener siempre en mente es esta de la fragmentación. Y la fragmentación política que reitero, es producto del movimiento de independencia. Entonces, ubicar en este continuo de proyectos constitucionales, constituciones aprobadas a lo largo del siglo XX, de los sentimientos de la nación, es ubicar precisamente el inicio de ese proyecto fundacional de un nuevo Estado prometido, deseado, querido, en este caso por los insurgentes, y concretado por las iniciativas de Morelos. Los sentimientos de la nación fue entonces un documento que suscitó posicionamientos diversos entre sus contemporáneos desde el principio, y que conoció la luz, hay que decir, en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Es un documento que consta de 23 artículos, y hay que decir que quien lo ha estudiado con mucho detenimiento, o quienes más bien lo han estudiado con mucho detenimiento, han establecido que se trata de dos versiones, que existen dos versiones en los fondos del Archivo General de la Nación. Uno de ellos, el historiador Ernesto Lemoine, señala o ha venido señalando que la versión original es el documento conocido como la versión Cárdenas. Agrega que este original en realidad no constaba de 23 artículos, sino de 22, en una numeración corrida, pero que al final del documento, de manera manuscrita, aparece un párrafo adicional, el artículo 23, en el que es de puño y letra del caudillo, suscribió Morelos la fecha de su escritura, que es el 14 de septiembre de 1813. La versión, la segunda de la que hemos hablado, es una copia de un realista que fue legalizada el 31 de octubre de 1814, nos dice Lemoine, que contiene el texto que fue discutido el 21 de noviembre de 1813, que ignoró el original. Como es un texto fundacional, este texto ha sido objeto de una gran cantidad de reediciones en versión facsimilar, otras en una versión, digamos, contemporánea. Pero se entiende que este interés por el documento, en realidad,
tiene por objeto enfatizar algunos de los aspectos que están contenidos en los artículos que lo conforman. Y generalmente estas ediciones están compuestas dan a conocer fundamentalmente la versión, la última versión, la versión humana. En ese sentido, entonces, hay que, sin embargo, reconocer que la comparación entre los dos documentos permiten, de alguna manera, precisar que los 23 artículos de los que están compuestos en realidad van a ser producto de una discusión posterior. La edición de 2000, o sea, la edición, por ejemplo, del Museo de las Constituciones, que se elaboró en 2017, es una publicación que está acompañada por una imagen juvenil del insurgente, con la firma auténtica de Morelos, y en una sucinta introducción se explica que los insurgentes, hasta antes de la redacción de este documento, no seguían un único objetivo ni un único liderazgo, cosa que sabemos que efectivamente es así. En esa edición se explica, por ejemplo, que ahí el antecedente de este ejercicio, digamos, constitucional, fue tomado por iniciativa de Ignacio López Rayón, quien quería ir más allá de una simple rebelión y convertir a este movimiento en un movimiento con una propuesta política clara. Sin embargo, los sentimientos de la nación, aunque tienen un cierto parentesco, una relación con las intenciones de Ignacio López Rayón, sin embargo, no se diferencian fundamentalmente porque en él se enfatiza una independencia radical de España y se asientan los principios constitucionales de soberanía, igualdad y derechos del hombre. En ese sentido, entonces, la declaración los sentimientos de la nación se deben leer, recomienda esta publicación, junto con la Declaración de Independencia de la América Septentrional y después el Decreto Constitucional de 1812, que representan, digamos, los documentos de carácter político que definen una propuesta clara de los insurgentes y alternativa a la Constitución de 1812, promulgada por las Cortes Extraordinarias en 1812, para suplir la vacancia del soberano en la península. En otras ediciones de Sentimientos de la Nación, no se enfatiza tanto el tema de los valores de igualdad, soberanía y derechos del hombre, sino que se enfatizan otros como o se publican con el objeto de enfatizar la influencia de los ideales de la Revolución Francesa en una versión un tanto, que alude efectivamente a los derechos del hombre, pero que no se precisan
También, ¿no? Por ejemplo, los historiadores hoy día entendemos que es motivo de interés particular descifrar lo que los hombres de esta constitución entendían por el concepto de libertad, que no necesariamente eh, eh, son los mismos de los emanados de la Revolución Francesa. Sobre todo un interés que nos permitiría señalar la capacidad de los insurgentes para allegarse un lenguaje que no es originario de la lucha política, pero que permite encauzar la misma y darle un sentido más preciso, acoplado a la cosmovisión y las preocupaciones de los americanos en lucha en ese momento. Por ejemplo, en el tema de la libertad de creencias, que como sabemos los sentimientos de la nación y las propuestas constitucionales posteriores, es un punto que no aparece en el horizonte cultural de los actores de la época, y por el contrario defendieron con fuerza la idea de la protección del Estado a la religión católica. En ese sentido, el ejercicio de la libertad de creencias está restringido, sobre todo en materia religiosa. Y sin embargo, ese no es obstáculo para considerar que no hay una transformación, una propuesta moderna para encauzar los anhelos de ejercicio de la soberanía de los americanos. ¿Y cómo explicar este fenómeno o por qué? Bueno, partiendo de la idea de que, que es necesario romper con esquemas y modelos en los que supuestamente cada caso particular de fundación constitucional debiera ajustarse a un supuesto modelo hegemónico. Y por el contrario, pensar que las salidas para la constitución de estados, que en esa época florecen a lo largo de todo el siglo XIX, en realidad es un proceso en construcción en donde no hay un modelo predominante. Quizás el único modelo predominante que pudieron tener los hombres de la época pues era la experiencia inglesa. Sin embargo, hay que recordar que en esos años, un poco antes, hay presiones de corrientes más parlamentarias, incluso republicanas en la propia Inglaterra, que están tratando de encauzar sus anhelos para modificar su experiencia constitucional en esa Inglaterra que siempre resulta ser ejemplar. También recordar que en la Francia revolucionaria no se consolidó y que por el contrario a lo largo del siglo XIX tuvo que pasar por diferentes modelos de adaptación constitucional que permitieran canalizar las tensiones en favor de una alternativa a la monarquía absolutista que habían vivido tan de manera acabada. Y no se diga toda la experiencia en Portugal y demás, en las que la referencia y otros territorios luchando por constituirse como estados, en donde la constitución, el paradigma, constitucional era el de la Constitución española de 1812, que tampoco se consolidó. De tal manera entonces que el análisis preciso de los términos
políticos están siendo hoy día objeto de una reflexión cada vez más detenida para no definir si son liberales o si son tradicionalistas, sino para mirar a qué tipo de problemas del contexto están tratando de responder y de qué manera se hace la adaptación de un concepto que viene de experiencias extranjeras que viajan y que son seleccionados para, decía yo, encauzar las tensiones locales. Bueno, para no detenerme más en las diferentes versiones que hacen énfasis en algunos principios, entonces ya pasando más rápidamente al tema, habría que decir que la lectura, la edición más prestigiada, más reconocida como la canónica, digamos, de los sentimientos de la nación, es la que apareció publicada en el boletín del Archivo General de la Nación, que está acompañada por el estudio de los sentimientos de la nación, de autoría de Carlos Errejón Peredo. ¿Qué es lo que debemos considerar o invitamos a considerar para entender los sentimientos de la nación, este documento fundamental que es prácticamente la matriz con la que en tanto se redactaba la Constitución o el decreto constitucional, como hoy lo conocemos, debía regir la vida de los ciudadanos que se encontraban bajo la jurisdicción de los insurgentes. Pues esa es precisamente las líneas que se retomaron precisamente de los sentimientos de la nación. Bueno, a finales de noviembre, con el objeto de contextualizar este texto, habría que decir que a finales de 1812, de noviembre de 1812, Morelos tomó la ciudad de Antequera, de Oaxaca, y desde ahí organizó el Congreso de la Insurgencia, cuya junta se reunió en la Catedral del 31 de mayo de 1813. José María Morelos participaba de la inquietud, como decíamos, de darle un programa político claro al movimiento en el que él participaba, que estaba, como sabemos, desarticulado y que se regía bajo el criterio de cada una de las cabezas de la insurgencia. Esta junta convocó al Congreso para que se instalara el 8 de septiembre de 1813. Ahí esta convocatoria partía de la idea de que era tiempo de cumplir con lo prometido en el plan de nuestra, decía Morelos, con el plan de nuestra santa insurrección, que es la de formar Congreso de Representantes, y aquí es una cuestión importante, de representantes de las provincias, una vez que la divina providencia había proporcionado terreno seguro. Y en este sentido, Morelos está aludiendo a la organización de la primera provincia de Tecpan, que efectivamente se había convertido en la primera jurisdicción bajo su gobierno. Para lo cual definió, digamos, un procedimiento de elección de los representantes que consistía en que cada subdelegación
debía, junto con el párroco y el subdelegado, debían reunir a las autoridades, sean vecinos principales, para que en la cabecera se nombrara a pluralidad de votos a un elector. Cada subdelegación debía concurrir a la Junta General de Representantes en Chilpancingo y ahí reunidos debían elegir a un americano de probidad, luces y acendrado patriotismo para ser el representante de la provincia en donde debía ser electo. Este sistema electoral, sin embargo, no fue del todo cumplido en todas las provincias que conformaron la representación del Congreso, pero sí hubo un proceso electoral claramente en Tecpan y se cumplió en cierta forma casi a cabalidad como se establecía, es decir, con este tipo de elección que acabo de señalar. Y como les decía, estoy tratando de localizar el número de participantes que tenemos ya conocimiento gracias a las investigaciones de Moisés Pérez. Bueno, el punto es que la creación de la provincia de Tecpan hizo posible efectivamente que se realizara esta elección y la organización de la provincia obedeció a la necesidad de comenzar exitosamente la conquista del sur, para lo cual fue necesario contar con un pie de gobierno. Digamos, traduciéndolo al lenguaje contemporáneo, diríamos que se empieza a practicar por estos actores lo que practicaron, por ejemplo, en el siglo XX, los sandinistas cuando invocaban el derecho de beligerancia, y para ello tenían que reivindicar precisamente poseer un territorio bajo su jurisdicción que les permitiera ser reconocidos como gobierno alterno al dominante. Bueno, en ese sentido, entonces, la figura de con un pie de gobierno era fundamental para ser reconocidos como una alternativa de gobierno real, ¿no? La provincia tenía, por virtudes haber sido antes de la conquista, decían los insurgentes, una provincia independiente llamada Zacatula, que se componía de leguas de tierra de los obispados de Valladolid, México, Puebla y Oaxaca, y que podía constituirse ahí en un nuevo obispado. Entonces estamos mirando cómo el territorio no solo está pensado para ser gobernado por unas autoridades que reclaman su derecho de gobierno sobre la población y el territorio, sino que también reconocen autoridades como el subdelegado, como la posibilidad de constituir un obispado con residencia en Chilpancingo, que es lo que le va dando cohesión, digamos, al territorio. Podríamos decir que el documento Sentimientos de la Nación es un documento que rompe con la concepción de López Rayón, en la que aún
no está materializada el deseo de independencia clara, porque sigue invocando la legitimidad de Fernando VII y en Sentimientos de la Nación, por el contrario, esto ya ha desaparecido. En el discurso que Morelos expone cuando se reúnen los diputados al Congreso, se nos señala fundamentalmente que es momento de poner fin al estado de guerra y la necesidad de terminar con la tiranía por el daño que causaba. Así también es necesario reformar el cuerpo representativo de la, y esto es muy importante, de la soberanía nacional. En estos documentos, llamo la atención, Morelos ya está enfatizando, está aludiendo a la soberanía nacional o a la soberanía de los pueblos. Y señala que toda reforma, aludiendo a la Constitución de 1812, es nula si no se deriva de la fuente pura del pueblo. O sea, dos conceptos fundamentales como es soberanía nacional y soberanía del pueblo, en el discurso de apertura de los trabajos del Congreso son expresados por Morelos. Morelos admite entonces que la conformación de una administración requería de una legalidad que no se alcanzaba con el proceso electoral del que emanaran los diputados, considerando que no teniendo la nación ninguna autoridad en ejercicio más que la reconocida en mí por el ejército, mandó se cumplieran, guarden y ejecuten en todas sus partes los artículos de un reglamento que es el reglamento del Congreso, que, como decía, es el que va a dar orden a las operaciones de los insurgentes en tanto se redactaban la Constitución señalada. Pero, como reitero, este reglamento del Congreso no podría desatenderse y es otro documento que hay que considerar para reconocer el pensamiento político de los insurgentes que presentaron como alternativa a la Constitución de 1812 a los americanos del Anáhuac, justamente sin considerar los sentimientos de la nación. Los protagonistas, digamos, del Congreso no solo es Morelos, que como inspirador de la reunión, sino también están, por supuesto, la presencia y el pensamiento de Carlos María de Bustamante, quien contribuyó, digamos, a la reunión al inspirar algunos elementos de identidad precisamente que tiene que ver con su afición, su preocupación por los antecedentes de los pueblos indígenas de la región del Anáhuac, ¿no? Y en unas elaboraciones muy interesantes en las que trata de recuperar las raíces precisamente de una nación de origen que está arraigada precisamente en el Anáhuac, ¿no? Así, por ejemplo, puede decir
que el despotismo del gobierno para reivindicar el ejercicio de la soberanía nacional, el despotismo del gobierno se refiere al español, quiso ocultar infructuosamente ciertas verdades que ya se conocían, decía este escrito elaborado por Carlos María de Bustamante, y señala, cito, tales son que la soberanía reside esencialmente en los pueblos, transmitida a los monarcas por ausencia, muerte, cautividad de estos, refluye hacia aquellos que son libres para reformar sus instituciones políticas siempre que les convenga, que ningún pueblo tiene derecho a sojuzgar a otro si no precede una agresión injusta. Esos principios son los que sostienen los enemigos para oponerse al emperador de los franceses. Este pueblo oprimido, semejante con muchos al de Israel, trabajado por Faraón, cansado de sufrir, elevó sus manos al cielo, hizo oír sus clamores ante el solio del Eterno y compadecido este de sus desgracias, abrió la boca y decretó ante la corte de serafines que el Anáhuac fuese libre. Animó con un soplo e hizo nacer este mundo maravilloso. Sacudió espantosamente nuestros corazones, quitó el vendaje a nuestros ojos y tomó la apatía vergonzosa en un furor belicoso y terrible. La América irritada y armada después con los fragmentos de sus cadenas opresoras, forma escuadrones, multiplica ejércitos, instala tribunales y lleva por todo el Anáhuac la desolación y la muerte. Es decir, en esta pieza que fue un discurso, repito, elaborado por Carlos María de Bustamante y que fue pronunciado por Morelos en la apertura del Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, lo que intenta es fundamentalmente explicar por qué la guerra tiene que llegar a un fin, aun cuando esta guerra ha sido legítima, sobre todo porque la soberanía emana de los pueblos, es decir, en una evocación de las teorías pactistas que habían renacido en la época y por las que se justificaba que la Constitución de 1812 no podía restablecer el vínculo que se rompió con las abdicaciones de los reyes españoles, los reyes legítimos. Y esta operación es una operación que, a diferencia de los primeros discursos de lealtad y de fidelidad al rey y de los insurgentes planteados a lo largo de 1810 hasta 1812-13, aquí sí ya se empieza a observar el reclamo de que la soberanía no puede ser transferida a nadie más que a quien el pueblo, a quien los pueblos decidan, y una vez que se rompe por cualquier causa el vínculo, el pacto, este no puede ser restablecido. Y esto sí que es un planteamiento novedoso respecto de los primeros pronunciamientos de los insurgentes cuando hablaron en nombre de y luchaban en nombre de Fernando VII. Ya aquí entonces va quedando claro que los fundamentos, digamos, teóricos del pactismo ya se están acercando cada vez más a una concepción más moderna del contrato político. Bueno, este discurso es un discurso tremendamente grande, largo, y obviamente no podía estar
ajeno a una evocación a los heroicos caudillos libertadores del Anáhuac oprimido, ni de evocar los genios de Moctezuma, Cacama, Cuauhtémoc, Xicoténcatl y Calzóntzi, ¿no? La impronta de la visión patriótica de Bustamante está muy claramente expresada en este texto que fue leído preliminarmente a los sentimientos de la nación. Entonces, como decía, los sentimientos de la nación fueron dados a conocer entre el 14 y el 15 de septiembre de 1813, y es un documento que claramente plantea, se me perdió acá mi anotación, perdón, que plantea en sus primeros artículos la proclamación de que América es libre e independiente. América, por supuesto, es el nombre genérico que se utiliza en esa época para referir al reino de la Nueva España, pero que, como ustedes seguramente saben, tuvo una evolución, primero de aludir a la América, luego a la América mexicana, hasta que surge el concepto de, como nombre de la nueva entidad de México, años más tarde. El segundo punto de los sentimientos de la nación es el que plantea que la religión católica es única, sin tolerancia de otra. Con esto se plantea el abandono de la monarquía católica hacia la evolución de un nuevo Estado católico que aspira a ser la nación mexicana. El tercer artículo es un artículo que está dedicado fundamentalmente hacia los ministros de esta religión, y su lugar es importante porque nos está señalando que hay una intencionalidad de los insurgentes de señalar que el pilar de este nuevo Estado que está por surgir está basado en los ministros del culto. En ese sentido, sin embargo, la concepción que sustenta es una concepción distinta a la que se conocía hasta esa época, debido a que se plantea que los ministros deben sustentarse, o sea, mantenerse de todos, y que el pueblo dejara de pagar obenciones, más obenciones que las de su devoción y ofrenda, perdón. Entonces, también se plantea que el dogma fuera sostenido por la jerarquía y que ésta reprodujera una estructura conocida de manera piramidal desde la cúspide por el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Esa era la misión, es decir, estos sentimientos reflejan muy claramente el sentimiento religioso y la fidelidad a las creencias que cohesionan y que dan identidad a esta nación. El punto 5 es ya, si estos puntos son relativamente inspirados en la tradición, los puntos anteriores que he mencionado, el punto 5, por el contrario, ya es un punto que da cuenta
de una inspiración más moderna, aunque con tonalidades tradicionalistas. El punto 5 plantea la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. La deposita en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo a las provincias sus vocales y estas a los demás que deben ser sujetos, sabios y de probidad. Bueno, entonces en este punto 5, este punto es uno de los puntos fundamentales porque acá no solo se plantea el origen de la soberanía, sino también la idea ya muy moderna de la representación, ¿no? Cuando se plantea que la soberanía se deposita en los representantes, y cuando se plantea la idea de división de poderes. Y aquí este planteamiento de la división de poderes ya está recogiendo una concepción totalmente distinta a el antiguo régimen. El punto 6 es un punto que va regulando los años en los que los vocales, o sea, los diputados, los representantes, deben estar en el cargo y se establece que deben ser 4 años en el cargo y salir por turnos, digamos, a fin de que la experiencia legislativa no se pierda. Los poderes en el punto 6 son ya definidos como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y esto también es muy importante plantearlo porque nos muestra que hay una concepción en la que un solo individuo no puede ejercer los 3 o 2 o más de uno de estos poderes. El punto 7 establece cuáles son las dotaciones que deben recibir por su empleo, y el 8 enfatiza que estos empleos solo pueden ser ejercidos por los americanos. Aquí aparece con mucha claridad la resolución de una de las aspiraciones más grandes de la insurgencia americana, y es el reclamo de la exclusión de las esferas, de las más altas esferas de la administración de los nativos y de los americanos. Así también esta idea se ratifica en la explícita prohibición a los extranjeros de ocupar funciones públicas, salvo para los que sean capaces, dice el documento, de instruir y de ser libres de toda sospecha de traición a los americanos. El punto 10 es un artículo que está más relacionado con la idea de soberanía al que hace alusión el 5 y el 6, por el que se plantea que la patria es libre y nuestra, por lo que debe reformar el gobierno. Ahí muy claramente plantea que el gobierno tiránico debe ser sustituido por un liberal, y explica que la mudanza es porque los estados mudan de costumbres. Una manifestación explícita ya de repudio al enemigo español. Y acá también es importante plantear
que este planteamiento de que el enemigo es el español es una definición ya, digamos, luego de 2 años de lucha de los ejércitos realistas. Bueno, el artículo número 11 establece que el nuevo Congreso es la fuente en la que se elaboran las leyes, y la ley superior es superior a todo hombre. Este también ya es un artículo que muestra, digamos, el carácter moderno del escrito, porque está planteando la subordinación de todo hombre a el cuerpo de las leyes, y que deben ser o tener por objetivo obligar a su constancia y patriotismo, así como a moderar la opulencia y la indigencia, aumentar el jornal del pobre, mejorar las costumbres, alejar la ignorancia, rapiña y el hurto. Este artículo es muy importante porque a la vez que plantea que la ley es superior a todo hombre, es decir, que no hay poder mayor sobre ningún hombre, perdón, que la ley está por encima de cualquier hombre, también plantea los derechos sociales en cuanto a ingresos, en cuanto a moderación de los antagonismos sociales, a fin de que se mejoren las costumbres, se evite la rapiña, el hurto, y se combata la ignorancia. Es decir, este es uno de los puntos sociales más importantes que, como ustedes saben, se acompañan también de los otros pronunciamientos en favor de la anulación de las castas, en favor de la abolición de la esclavitud, y que dan cuenta de que este no solo es un programa político de reforma, sino también de reforma de la sociedad, ¿no? Las leyes generales, dice el artículo 12, comprenden a todos sin excepción de cuerpos privilegios y estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio, o sea, los cuerpos privilegiados. Este es un artículo en el que aún se contempla una sociedad en la que no todos son pensados iguales, ¿sí? Pero sí establecen una restricción a la existencia de cuerpos cuando se plantea que son cuerpos que tienen una función específica, ¿no? En el artículo 13, las leyes del Congreso serán discutidas y aprobadas por pluralidad, hace alusión a los métodos, a las formas en cómo se redactan y aprueban las leyes, que son leyes de los sabios, ¿no? Y de los expertos, así como también otros artículos que hacen a los aspectos de la libertad de comercio, como es el artículo 15, el artículo 14 y 16, con relación a la propiedad, el derecho a la propiedad, el tema de las castas, como mencionaba, y algunas otras disposiciones que hacen a la justicia, como la que se remite a que no será el infractor sujeto a tortura, y
también se establecen algunos rituales cívicos, como establecer el Día de la Virgen, el Día Nacional como el Día de la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Creo que estoy al filo de la exposición de este texto, pero si quisiera cerrar señalando que es un documento que precisa de alguna manera ya los límites y las fronteras con otro estado, y la necesidad de que los ciudadanos sostengan al Estado a través de sus contribuciones. Entonces, por ahora yo creo que me podría quedar por aquí en espera de preguntas, si es que las hubiera. Muchísimas gracias, doctora Alicia de Quenway, por esta magnífica conferencia. Para mí son temas totalmente novedosos, yo no son mis temas, pero aprendo muchísimo y creo que con esta conferencia que nos has dado nos acerca a este testimonio, uno de los primeros de este México que se asoma para ser independiente en breve tiempo, ¿verdad? Pues mira, no hay, es que es tan novedoso el tema o tan poco abordado que no hay preguntas, cosa que me extraña ahora, pero hubo una muy buena asistencia de 74 alumnos, cosa que me da muchísimo gusto, porque pues es un tema que se maneja poco, tengo entendido, ¿no? Hablabas tú de aquellos primeros que lo habían estudiado, ¿verdad? Y que pues se acercaron a, a estos dos documentos que, como dices, había dos en el Archivo General de la Nación y que se han reeditado enormemente en edición facsimilar o en una edición ya más transcrita, ¿no? Pues dice Ángel Rafael, eh, ¿se puede considerar a Antonio López de Santana como el padre de la República? Bueno, pues no sé si venga esta pregunta al caso en este tema, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que no. Eso. Podríamos decir que no, porque en realidad entre las particularidades de los insurgentes es que cuando hicieron su formulación de propuesta política para los criollos, ¿no? Para mostrarles que no se trataba nada más de un levantamiento popular, de inconformes o de gente tumultuosa, sino que se trataba de un proyecto político por el que el futuro se podía organizar. En realidad lo que van a plantear es un gobierno republicano. Entonces, aunque los textos no contengan la palabra república, porque no la contienen, ¿no? Los documentos constitucionales, el decreto constitucional de Apatzingán, tanto como los sentimientos de la nación, aunque no lo planteen, o el reglamento del Congreso, aunque no lo planteen claramente, en realidad están planteando un gobierno republicano, diferente totalmente a lo que han conocido hasta entonces. Entonces, Santa Anna no es, con su pronunciamiento de 22, de diciembre de 22, no es padre de la República, ¿no? Son más bien los insurgentes en este Congreso de... Así es. Pues, doctora, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos tenerte pronto aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y a nombre de la institución te damos las gracias por tus conocimientos, por la transmisión de los mismos, y bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron
Sí, ya ven cómo sí se hizo este ciclo, que el martes pasado tuvimos problemas, pero bueno, ya vamos arrancando y vamos conociendo y profundizando en este tema. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a Gracias todos a ti. y nos vemos. No, ahí tienes felicitaciones, por supuesto, también, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.